Buenas tardes, profesoras y compañeros. Tengo el placer de hacerle una breve reseña sobre el Tratado Hay-Ponsford. Es un tratado firmado por Estados Unidos y Gran Bretaña el 18 de noviembre de 1901 como un anteproyecto legal para la construcción estadounidense del Canal de Panamá. Anuló el Tratado Clayton-Bulwer del 1850 y le dio a Estados Unidos el derecho de crear un canal a través del istmo centroamericano para conectar el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En el Tratado Clayton-Bulwer, ambas naciones habían renunciado a construir tal canal bajo el control exclusivo de una nación. En los Estados Unidos durante algunos años había ido creciendo la irritación pública por la restricción del Tratado Clayton-Bulwer a la acción independiente de ese país. Los británicos reconocieron su influencia decreciente en la región y decidieron cultivar a Estados Unidos como un contrapeso a la influencia de Alemania en América Central y del Sur. Se abrieron nuevas negociaciones y Gran Bretaña dio a su diplomático instrucciones muy liberales para conceder todo lo que no anulara el principio esencial de neutralidad del acceso. El 5 de febrero de 1900, el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, envió un borrador de tratado al Senado de los Estados Unidos. En él se disponía que Estados Unidos podría construir un canal o bajo su dirección que el canal debería ser permanentemente neutralizado sobre las bases del acuerdo del Canal del Suez, que se mantendrá abierto en todo momento, ya sea de guerra o de paz, todas las embarcaciones sin discriminación, y no se construirán fortificaciones al mando del canal o las aguas adyacentes, y que se deberían invitar a otras potencias a sumarse a esta garantía de neutralidad. Estas disposiciones provocaron una intensa hostilidad en Estados Unidos y el senador Henry Davis ofreció una enmienda adoptada por el Comité de Asuntos Exteriores. La enmienda disponía que las cláusulas de neutralización no deberían impedir que Estados Unidos adoptara cualquier medida que se considerara necesaria para su propia defensa o la preservación del orden. Declaró específicamente derogado del Tratado Clayton-Bulwer y eliminó la tercera cláusula que invitaba a la construcción de otros poderes. El Senado ratificó el tratado con esta enmienda el 20 de diciembre de 1900, pero Gran Bretaña se negó a aceptar el tratado enmendado y expiró por limitación el 5 de marzo de 1901. Los diplomáticos, el secretario de Estados Unidos, John Way, y el embajador británico en Estados Unidos, Lord Ponsonby, se pusieron a trabajar en un compromiso que firmaron el 18 de noviembre de 1901. El presidente Roosevelt lo envió al Senado, lo ratificó el 16 de diciembre en su forma final. El Tratado Hay-Ponsonby derogó el Tratado Clayton-Bulwer, no prohibió a los Estados Unidos construir fortificaciones y no requirió que el canal se mantuviera abierto en tiempo de guerra. El tratado cedió a los Estados Unidos el derecho de construir y administrar un canal siempre que se permita el acceso a todas las naciones y que el canal nunca debería ser tomado por la fuerza. Antes de la apertura al tráfico del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914, surgió una controversia con Gran Bretaña respecto a la interpretación del Tratado Hay-Ponsonby. En virtud de la ley del Canal de Panamá,
del 1912, los buques de los Estados Unidos dedicados al comercio de costa a costa entre puertos Estados Unidos debían estar exentos de los peajes del canal. Edward Grey, el secretario de Relaciones Exteriores británico, presentó una protesta y afirmó que el acto discriminaba a los buques británicos y otros buques extranjeros en contravención del tratado y solicitó que el Senado renunciara a tomar medidas sobre el proyecto de la ley para poder enviar una declaración detallada. Pero el presidente firmó la ley el 24 de agosto. En una protesta formal presentada el 9 de diciembre, Gray declaró que si bien el tratado Hay-Ponsofte dejaba a los Estados Unidos libre para construir y proteger el canal, mantenía expresamente el principio del artículo. El tratado Clayton-Bulwer de 1850, garantizando a Inglaterra el uso del canal en completa igualdad con los Estados Unidos de América. El 27 de febrero de 1913, presionó por el arbitraje en los Estados Unidos. El argumento británico se consideró en general como un intento de interferir con los derechos soberanos de los Estados Unidos para regular su propio comercio y utilizar el canal de cualquier manera que crea conveniente. Una minoría encabezada por el senador republicano Eliot Root sostuvo la objeción británica se basaba en bases sólidas. El presidente Wilson asumió el cargo en 1913 y el 5 de marzo de 1914 Wilson envió un mensaje al Congreso instando enérgicamente a la derogación de la excepción. Consideró la extensión como una clara violación del Tratado Hay-Ponsofte y declaró que solo en los Estados Unidos había alguna duda en cuanto a su lenguaje. Propuso un retiro voluntario de un cargo cuestionado e incomprendido en todas partes. Se enfrentó a una fuerte oposiciones de los miembros de su propio partido, cuya plataforma el Partido Demócrata en 1912 lo había comprometido a garantizar el paso libre para Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Wilson obligó a los miembros de su propio partido a aceptar una derogación de la excepción, pero no antes de que se insertara una condición en el proyecto de ley que se reserva expresamente a los Estados Unidos el derecho de eximir a los buques de los peajes en el futuro. Wilson firmó estas revisiones a la ley del Canal de Panamá el 15 de junio de 1914. El Tratado Errán-Hay y las causas de rechazo. Las negociaciones para la firma del Tratado Errán-Hay duraron exactamente 3 años. Se caracterizaron por las presiones diplomáticas norteamericanas, los cambios negociadores colombianos y la inestabilidad política interna de Colombia, así como los intereses económicos de los accionistas de la Compañía Francesa del Canal. El tratado fue aprobado por el Senado norteamericano el 17 de marzo de 1903, sin enmiendas, a pesar de que se propusieron, pero por el interés norteamericano de que el Senado colombiano lo aprobara, se abstuvieron de enmendarlo. El gobierno colombiano había comprado 50.000 acciones de la Compañía Francesa del Canal y además la prohibición de ventas de las propiedades de la compañía a otro país.
tal forma que los colombianos calculaban en $10 millones las cancelaciones de las concesiones. Pero la compañía ya había bajado de 109 millones a 40 millones la venta de sus propiedades. No deseaban perder 10 millones más. Un aspecto que prolonga las negociaciones fue la anualidad. Colombia aspiraba a $600.000, mientras que se habían pactado a solo $250.000, y no estaba conforme con esa composición económica. Las causas políticas. Los colombianos consideraran violatorio a su soberanía los derechos y privilegios que por el término de 100 años prorrogables le daba a los Estados Unidos dentro de una franja de 10 kilómetros, así como el derecho de uso de las Islas Pericos, Naos, Flamenco y Culebra. Otra causa política era el interés del Senado de debilitar la administración del presidente marroquí al no lograr la aprobación del tratado. Los liberales, aunque no representados en el Senado, consideraban que al rechazar el tratado podían esperar hasta el 20 de octubre de 1904, fecha que expiraba el contrato Salga-Wise, para que Colombia, ahora dueña de las propiedades, negociaran directamente con los Estados Unidos y obtener mayores beneficios. Recién había terminado la guerra civil, los odios y pasiones entre liberales y conservadores eran violentos. Los sectores más influyentes del departamento del Istmo se manifestaron en favor de la aprobación del tratado y para ello el Consejo Municipal aprobó una resolución el 4 de junio de 1903 que solicitaba al Senado la ratificación del tratado para los políticos colombianos. Panamá era algo así como un latifundio de donde obtener beneficios económicos y eran conscientes de los problemas por los que pasaba la población. Presiones norteamericanas. El comité del Senado colombiano, al cual se le envió el tratado, preparó su informe el 4 de agosto recomendando enmiendas que alteraban la naturaleza del mismo. Al día siguiente, 5 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia escribía al ministro norteamericano en Colombia, señor Beaupré, preguntando si cualquier modificación en el mismo tratado se consideraría como una violación de la ley Spooner y si los Estados Unidos considerarían violatorio cancelas las concesiones hechas a la compañía francesa. Las amenazas públicas del representante norteamericano mantuvieron a los colombianos presionados en su libertad de pensamiento y acción sobre lo debido. La ley Spooner fue aprobada el 28 de junio de 1902 por el Congreso de los Estados Unidos. La ley autorizaba al presidente Theodore Roosevelt
a adquirir todas las propiedades francesas, principalmente los bienes del ferrocarril de Panamá, por un monto máximo de $40 millones. La ley Spooner también autorizaba al gobierno americano a negociar con el gobierno colombiano sobre la construcción del canal interoceánico, lo cual dio raíz al Tratado Errán-Hay. El primer paso se firma Spooner Act en el Congreso americano. Todos los hechos desde la conclusión de la Guerra de 1000 días marcarían un hito que indicaría que los gringos controlaban ese descuidado departamento de Panamá, ya que el área en que se continuaría la construcción del futuro canal sin duda resultaría siendo suyo para siempre. Eran momentos en que ese subyugado pueblo panameño vivía una silenciosa tregua, una tregua vana, ya que la mayor parte de la población reflejaba un deslumbrante nivel analfabetismo. Los pocos individuos letrados, aparte de la élite privilegiada basada en la capital, estaban estancados en poblados apartados de la compañía. Esos pobladores mestizos del país estaban tan apartados y escondidos como estuvo el país entero de Panamá, sin poder leer ni tener acceso a los diarios y seminarios de comunicación masiva que se regían en el país. Sus opiniones y participaciones en la vida social y económica no se tomarían en cuenta, mientras que aquellas poblaciones rurales seguían prácticamente incomunicadas, igualmente de inhabilitadas. Seguiría su asistencia a las urnas, en que podrían demostrar sus preferencias gubernamentales hasta avanzadas las horas de la política panameña. Escondidos en los densos bosques y junglas tropicales, estaban los demás actores, aquellos que en su mayoría eran de las razas criollas y de las razas indígenas y negros. Quedarían aún más rezagados de los beneficios de los futuros gobernantes centralistas de turno. Así que en Washington, la ciudad capital de los Estados Unidos, regía con sus largos tentáculos el corazón de Centroamérica y Panamá. Muy temprano en ese drama en el área del Charco Grande que se proponía construir el Congreso de los Estados Unidos, había aprobado una legislación que se conocería como el Spooner Act, que se firmaba y registraba en el registro federal como ley por el presidente Theodore Roosevelt en el día 28 de junio de 1902. Aquella legislación autorizaba al gobierno estadounidense a comprar los derechos de propiedad de los que fuese ante el canal francés, de la compañía del canal, y que además daba órdenes que se causara cumplir la construcción canal istmico. La Spooner Act comandaba además que los propuestos canal fuese suficiente caudal y capacidad para que pudiesen convenientemente hacer de los tonelajes más grandes y anchos que se estuvieron usando en esos tiempos. Aquellos flotantes además estarían asegurados
de que podrían navegar y razonablemente anticipar que pudieran ir de un extremo del canal al otro. Así fue que los empleados del ferrocarril de Panamá, prácticamente en su totalidad, llegarían a estar involucrados en las negociaciones secretas con sus jefes. En su mayoría eran empleados de bajo rango quienes a la vez temían llegar a encontrarse colgando de un madero en un público si no se presentaban para esas conversadas secretas negociaciones. Su pavor e incertidumbre tenía un buen fundamento, ya que había visto lo que había sucedido con otros que habían entrado en tratos con gente que realmente no conocían.